Continúa con tus estudios de cuarto nivel y mejora tus competencias laborales. ¡Inscríbete ya! Más información en posgrados.ups.edu.es o escríbenos al 09 39 66 75 74. En redes sociales encuéntranos como Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Juntos construyendo ciencia. Universidad Politécnica Salesiana. Una decisión con visión. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Dalton Bacigalupo, asambleísta electo por la provincia de Cotopaxi en representación de la Izquierda Democrática, y a la asambleísta María José Plaza de Creo en representación de Pichincha. Doctor Bacigalupo, bienvenido, buenos días. La primera idea que queríamos que usted reflexione es cómo pueden llegar a acuerdos incluso para estructurar y organizar la Asamblea Nacional desde la presidencia, las comisiones. ¿Hay un espacio para este gran acuerdo nacional que podría ser esta estructura de la Asamblea? Señor doctor Bacigalupo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Un saludo a mi contertulia. Es necesario, no es una posibilidad, es necesario que desde la Asamblea Nacional se dé una base de estabilidad política al país y fundamentalmente al nuevo gobierno. Más allá de las diferencias ideológico-doctrinarias, el país necesita pues respuestas efectivas que hay que darlas desde el gobierno y de la Asamblea Nacional, y fundamentalmente pues en materia legislativa. Usted sabe que el presidente tiene iniciativa legislativa en materia económica, en otros aspectos. Es el hombre que puede, con la información actualizada del gobierno, tener los datos suficientes para nutrir un proyecto de ley que tenga que ser evacuado por el Parlamento ecuatoriano. Entonces, en esa línea es necesario, pues les digo, primero por la estabilidad política y segundo por la eficacia en la gestión gubernamental a través de proyectos de ley que tengan que ser atendidos por el Parlamento ecuatoriano. Así que es una necesidad, Francisco, y estamos priorizando precisamente la posibilidad de acordar una mayoría legislativa para que le garantice definitivamente al Ecuador y al nuevo gobierno una base de estabilidad política. Esta estabilidad política, asambleísta María José Plaza, bienvenida, buenos días, tiene que ver entonces también porque el gobierno, el ejecutivo electo y el movimiento Creo, abran espacios y tengan una agenda legislativa. ¿Usted cree que o van a esperar una propuesta de los otros sectores, como dice el doctor Bacigalupo, que le den esta estabilidad política? Bienvenida María José, buenos días. Buenos días, Francisco, y muy buenos días al asambleísta Bacigalupo. Pues sí, yo creo que ahora tenemos que trabajar en consenso, trabajar juntos. La mayor parte de los nuevos asambleístas estamos pensando en el Ecuador del encuentro. Hay prioridades urgentes que las tenemos que tomar ya, y sobre todo en este primer trimestre tenemos que trabajar todos en conjunto. No creo que pensemos distinto o queramos alguna agenda distinta. ¿Esta agenda, usted diría, debe tener alguna base de legislación o está abierta, asambleísta Plaza? Mira, hay ciertos puntos que van a venir desde el Ejecutivo, que ya se los ha planteado. Guillermo Lasso ha sido muy público en cuáles van a ser las primeras leyes que hay que tomar y que son necesarias para el país. Y es el trabajo de toda la nueva Asamblea Nacional ayudar y aprobar esas leyes para poder encaminar el Ecuador. Dalton, esta posibilidad entonces de generar incluso no solo desde el Ejecutivo, como desde su experiencia usted nos recuerda, puede hacerlo, las iniciativas podrían venir entonces desde ahí, pero también desde los sectores políticos, desde esa visión ideológica. Hay que revisar varias de las cosas que han hecho.
usted mismo en la lucha contra la corrupción que ha sido su bandera, debe estar pensando en algunas cosas. Ya ve este mensaje que nos da la fiscal general del Estado esta mañana y diciendo aquí, por más funcionario de alto nivel que sea, no está lejos de la mano de la justicia. ¿Qué piensa usted debe tener entonces esta base para la estabilidad política? No sé si de un acuerdo legislativo, pero sí de una agenda legislativa, Dalton. Sí, yo creo que es importante afianzar las primeras iniciativas legislativas del nuevo presidente de la República. Como me dice mi contertulio, pues hay algunas iniciativas que ya anunció al país el presidente de la República electo, y esa va a ser pues la prioridad en estos momentos, porque creo que durante esos 3 primeros meses van a llegar a la Asamblea Nacional algunos proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo. Entonces hay que atender, yo diría pues en el tiempo, con prioridad, porque el gobierno pues entenderá que si envía unos primeros proyectos de ley al Parlamento ecuatoriano es porque ha analizado suficientemente la necesidad y la prioridad que podrían tener esos proyectos de ley. Así que será tarea del Parlamento ecuatoriano priorizar la atención de esas iniciativas del gobierno. Pero por supuesto, aparejando cualquiera otra iniciativa que se puedan plantear al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, no hablemos ahorita de temáticas específicas porque no las conocemos a profundidad, pero ya el presidente hizo anuncios importantes, ¿no? Habla de derogatoria de leyes incluso, habla de reforma de leyes, fundamentalmente en comunicación, en libertad de prensa, en una serie de otros aspectos. Entonces, por ahí yo creo que vamos a ir orientando las prioridades de la Asamblea Nacional sin que esto de ninguna manera también obstaculice procesos de fiscalización que tendrán que hacerse respecto de las últimas gestiones presidenciales que ha habido en el país. Ve estos escándalos de corrupción que se han enquistado o que se han generado en altas esferas de la institucionalidad republicana. Es algo que espanta el cáncer de la corrupción en el país. Entonces, igualmente hay que afrontar de manera inmediata, ¿no?, espacios de fiscalización a actores de la institucionalidad ecuatoriana, sean del gobierno del señor Moreno que fenece, o sea de la institucionalidad independiente del gobierno que componen pues la estructura republicana, ¿no? Esto de la Contraloría, le digo, es un escándalo tremendo. Yo, ¿qué le digo? Aprecio definitivamente, ¿no?, la gestión que viene haciendo la fiscal general de la Nación en no seleccionar personajes para efectos de perseguirlos dentro de la ley, sino que aquí hay todo el mundo, que hay altos funcionarios, medios funcionarios y bajos funcionarios. Entonces, esta es una gran señal que hay que respaldar a nivel nacional y, por supuesto, el respaldo político de la actual, y diríamos yo, de la futura Asamblea Nacional, porque igualmente pues la actual está desprestigiada. Así que todo esto pues hay que atender y afrontar, mi estimado Francisco. Y ahí entonces, María José, este fuerte mensaje, esta lucha contra la corrupción, por más de que alguna gente ha dicho, oigan, viremos la página, pero el riesgo que corremos al virar la página es que se queden con el santo y la limosna, como se suele decir, María José. Es que no hay cómo virar la página y olvidarse lo que ha pasado. Hemos vivido años en los que hemos visto una corrupción a un nivel ya demasiado. En la pandemia no se respetó ni a los muertos. No se respetó nada. No creo que se puede virar la página. Creo que se tiene que hacer justicia, se tiene que fiscalizar. Y como dijo, me voy a referir a la rueda de prensa del presidente electo el día de ayer, lo que queremos también es que devuelvan lo robado. Claro. Porque no es que queremos que solamente la gente se vaya a la cárcel, queremos que devuelvan lo robado. Y esa recuperación de lo robado, doctor Bacigalupo, usted ya en su primera legislatura hizo juicios políticos, hizo fiscalización. Y mucha gente, los que le han elegido, entre otros, digamos, a más de los que le conocen en el país, tienen
cómo Dalton Bacigalupo viene a esta fiscalización, que no es virar la página nomás, porque muchos, incluido el expresidente, dice que no se siga usando la justicia. No, para perseguir los robos hay que usar la justicia, hay que permitir que la independencia de poderes funcione. ¿Tiene una carpeta para la fiscalización, algo que a usted ya le ha dado resultados políticos y que ha ayudado al país, Dalton? Bueno, le digo, es bueno sentar un antecedente antes de contestar su pregunta, Francisco. El presidente Correa, que es un prófugo de la justicia, fue sentenciado por corrupto por la misma Corte Nacional de Justicia que se organizó durante su periodo presidencial y bajo las influencias que el gobierno tenía en ese momento sobre el proceso de selección de los magistrados de justicia. Es decir, que aquí no es que hay perseguidos por la justicia, aquí hay sancionados legalmente por la justicia, por la misma justicia correísta, si se quiere, que se integró a nivel de la Corte Nacional de Justicia durante el mandato del presidente Correa. Si se quiere avanzar en el análisis fino, los mismos jueces correístas sancionaron al corrupto Correa, como sancionaron al corrupto Glass, como sancionaron al corrupto Carlos Pareja Yanuseli, como han sancionado decenas de corruptos que están en las cárceles de Ecuador, como han sancionado a decenas de prófugos de la justicia que están en los Estados Unidos, que están disfrutando de su riqueza malavida en México, instalados ahí de manera ilegítima, recibidos por el gobierno de López Obrador. Entonces le digo, aquí no hablemos de persecución política, entonces este es el primer antecedente que quiero que quede establecido. Antes pues decirle pues que no tengo ninguna agenda específica en materia de lucha anticorrupción. Cuando yo fiscalicé hace 20 años la corrupción de la empresa constructora Andrade Gutiérrez, que había coimado a altos funcionarios del Alarconato, y cuando digo altos, digo de bien altos funcionarios del Alarconato, no tenía yo pues en agenda ese enjuiciamiento político al ex procurador del Estado de esa época, a una serie de funcionarios públicos del Alarconato, pero cuando yo ejercía el cargo de diputado por Cotopaxi en el año 2000, me llegó una documentación suficientemente amplia, específica claro, y detallada que me motivó definitivamente a pensar que aquí había habido un grueso ilícito y que llevó adelante pues mi decisión de enjuiciar políticamente y luego penalmente a un ex procurador y a ex funcionarios del Alarconato. Entonces yo espero sentarme con tranquilidad, porque ya llegarán las denuncias, y esas denuncias van a llegar a aquellos políticos o aquellos personajes de la política que hemos tenido algún antecedente efectivo de lucha contra la corrupción, y yo sé que a mí me van a llegar, en mi curul me van a llegar, no. Y también otras habrá suficientemente documentadas para impulsar cualquier fiscalización ya desde la Asamblea. Así que le digo abiertamente que no llevo por ahora ninguna iniciativa específica de fiscalización, pero yo sé que van a llegar, que me van a llegar, y yo impulsaré lo que deba impulsar a futuro. Y María José, la línea de fiscalización, usted es asambleísta electa por Pichinchi, por Quito, esencialmente, también Quito necesita una línea de fiscalización, parece. Y entonces, ustedes, a más de respaldar lo que el presidente proponga, usted nos ha recordado que él ya propuso, ¿tienen alguna agenda especial, María José? En el tema de fiscalización, tampoco nosotros vamos ya con una carpeta para fiscalizar a X persona. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo porque eso es para lo que nos eligieron, es el trabajo de un legislador, fiscalizar y legislar. Y por supuesto, hay muchas cosas que se tienen que revisar. Vimos muchísimos actos de corrupción en los últimos tiempos, bien graves, y habrá que revisar, y habrá que revisarlos de hace algunos años, que a veces los ecuatorianos tenemos un poco de memoria corta. Nos olvidamos todo lo que hemos vivido porque ha sido tanto,
y sin afán de persecución, no vamos con etiqueta de nada, no vamos persiguiendo a nadie, sino simplemente a cumplir con lo que los ecuatorianos requieren de nosotros. Yo quiero agradecer. Actos de corrupción, sí, se tienen que fiscalizar, realmente se tienen que fiscalizar. Yo quiero agradecerle al doctor Bacigalupo y a la asambleísta electa María José Plaza por acompañarnos. Estaremos en contacto para hacer el seguimiento ya del ejercicio del cargo para el que han sido electos. Doctor Bacigalupo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, muy amable, siempre a la orden. Un gusto, María José, muchas gracias por acompañarnos también. Muchas gracias, Francisco, muchísimas gracias. Han estado con nosotros los asambleístas electos María José Plaza de Creo y a Dalton Bacigalupo de la Izquierda Democrática. Por ahora estamos terminando el trabajo, nos encontraremos el día de mañana y ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Este mensaje, como digo, de la Fiscalía General del Estado nos anima a pensar de que la institucionalidad es la que tiene que funcionar. Muchísimas gracias, como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio